Les saludamos en este día con el Salmo 144 que dice así: Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Con esta porción de la palabra de Dios queremos invitarles para que hagamos una oración. Amoroso y buen Padre Celestial, te rogamos, Señor, que nos bendigas en este día, Señor. Tú nos das la oportunidad de vivir y de poder acercarnos a ti, Señor. Pero hoy te rogamos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra. Señor, tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias, Dios, por todas tus bondades y todas tus misericordias. Y te pedimos, pues, que nos bendigas a través de la palabra que es eterna. Bendito seas para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar a leer en Gálatas capítulo 5, verso número 1, que en el encabezado dice: Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con esta porción de la palabra de Dios vamos a considerar este tema: cómo permanecer en la libertad de Cristo. Ciertamente hemos celebrado en nuestro país una libertad que nos han dado nuestros héroes, una libertad política, una libertad religiosa, una libertad de expresión. No hay quien nos someta, no hay quien nos esclavice. Pero la palabra de Dios habla de una verdadera libertad, y esa verdadera libertad está solamente en Cristo Jesús. La libertad verdadera es aquella en la cual el Señor Jesucristo ha logrado, a través de su muerte, darnos libertad, perdonando nuestros pecados, limpiando nuestros corazones. Y a través de esta libertad, ahora nosotros podemos decir que somos verdaderamente libres. Pero, ¿qué hacer para poder permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿Qué hacer? Ciertamente el yugo de esclavitud es el sometimiento del alma que lleva a la persona a obrar el mal y no el bien. Ese yugo de esclavitud, ¿verdad?, que somete nuestra alma, nos lleva a pecar contra Dios. Esto implica un estado de servidumbre, de cautividad al pecado. Y es lo que el Señor Jesucristo no quiere. Todos aquellos que le hemos conocido debemos permanecer firmes. No podemos volver nuevamente al yugo de esclavitud. Esa libertad con la cual el Señor nos hizo libres hay que conservarla. Hay que guardarla. Hay que vivir la palabra de nuestro Dios. Y en el Evangelio de San Juan, en su capítulo número 8, y en su verso número 34, dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que el pecado esclaviza. El pecado es un yugo de esclavitud. Y el Señor Jesucristo vino para quitar el pecado, para limpiar nuestro corazón. La libertad en Cristo, la libertad en nuestro Salvador, es un estado de gracia y de bendición en la cual debemos permanecer.
Dice San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una evidencia de nuestra salvación, ¿verdad? Es un testimonio de nuestra adopción. Todos aquellos que tenemos ahora a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él nos ha dado libertad y nosotros ahora tenemos un testimonio de nuestra salvación. Porque la salvación es el estado de liberación espiritual, de gracia y de perdón, al que somos conducidos por el Dios único, cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos aceptados en Él y hechos hijos de Dios. Qué maravilloso es saber que ahora estamos en Cristo Jesús, que somos aceptados delante del Padre a través de su Hijo. Pero ¿cómo podemos permanecer en la libertad de Cristo? Es importante que si hemos conocido al Señor, si le hemos recibido, si Él ha perdonado nuestros pecados, si nosotros los hemos confesado, entonces ahora, en ese estado de liberación en Cristo Jesús, en ese estado de gracia y de bendición, podamos evidenciar la salvación que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Pero quizás tú te preguntes cómo permanecer en la libertad de Cristo. Debemos decidir vivir en esa libertad que Cristo nos ha otorgado. No volver a abrir la puerta al pecado. Ciertamente que mientras que estamos aquí en la tierra, en el mundo, pues el pecado nos asedia. Pero el Señor Jesucristo nos puede dar las armas para seguir luchando, para seguir venciendo, para que no cedamos al pecado, ni tampoco cedamos al enemigo de nuestras almas. Es importante que renunciemos a toda atadura espiritual. Si tú quieres permanecer en Cristo, renuncia a toda atadura espiritual, renuncia a ello, ¿verdad? Rompe con toda atadura, rompe con las cadenas que te impiden ser libre, rompe con todo eso. Es importante que conozcamos y crezcamos en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a poder permanecer? Pues conociendo más a Dios, leyendo su palabra, escudriñando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. No podremos permanecer si no nos damos a esa tarea de escudriñar la Biblia, porque al leer la palabra de Dios conocemos más a Dios, conocemos quién es Dios y lo que Él puede hacer por nosotros. Y cuando entonces escudriñamos su palabra, entonces va a haber un crecimiento en nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Crezcamos en el conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios nos debe de llevar a una relación con Dios, a vivir delante de Él. Entonces, conoce cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Permanecer en el Señor Jesucristo es importante. Para poder conservar esta libertad hay que permanecer en Cristo. Fuera de Él no podremos hacer absolutamente nada. Porque sin Cristo estamos perdidos. Él es el único medio de salvación. Dice el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús.
necesitamos permanecer en Él. En el Evangelio de San Juan, capítulo número 15, y en su verso número 4 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en él. Permanezcamos pues en Cristo. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? Primeramente, guárdate en el Señor, guárdate de pecar contra Dios. Haz de la Biblia una regla de fe, moral y conducta. Que la palabra de Dios la podamos vivir todos los días. Todos los días podamos vivir la palabra de Dios. Haz de ella tu regla de fe, moral y conducta. Vive la palabra de Dios, porque no es suficiente solamente leerla, hay que vivirla. Santiago capítulo 2, en su verso número 15, dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Santiago 2:15 dice: ¿verdad? Dice Santiago es Santiago 1:25. Para la gloria de nuestro Dios, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces necesitamos permanecer en Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Cada creyente tiene la responsabilidad de permanecer en Él. No podemos dejar que el pecado, ¿verdad?, nos subyugue. A veces podemos pensar, ¿verdad?, es que dejar de pecar, no puedo hacerlo. Pensamos de esta manera que no podemos dejar de pecar. Pero si el Señor nos ha salvado, si el Señor nos ha libertado, nos ha redimido, nos da también la capacidad para vencer el pecado. A veces podemos también pensar que podemos ocultar los pecados y que nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta. Pero hay un Dios que nos ve, hay un Dios que nos está examinando todos los días. No podemos ocultarnos de Él. Él es omnipresente, Él está en todas partes. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, ¿verdad? Entonces, dominemos también nuestra carne. Y si quizás hemos vuelto a yugo de esclavitud, pues levantémonos, pidamos perdón a Dios y acerquémonos a Él. Y Él, cuando verdaderamente le pedimos, Él nos ayuda, Él nos perdona. Y si ya hemos sido libertados, pues, ¿verdad?, no volvamos atrás, sigamos adelante. Con la ayuda de nuestro Dios podemos lograrlo. Permanece en Cristo, no vuelvas atrás, no vuelvas al yugo de esclavitud. Permanecer en Cristo, en la libertad que Él nos dio, es una decisión personal, es una decisión que tú tienes que tomar. Debes decidir vivir y agradar solamente a Dios. Pero eso depende de ti, depende de tu comunión con Dios. Porque Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Él ha sido fiel hasta el día de ahora, ha estado con nosotros. Entonces permítele al Señor tener el control de tu vida. Y cuando el Señor toma el control de nuestra vida, entonces podemos ser verdaderamente, ¿verdad?,
con una vida abundante. Permite que Dios tome el control de tu vida. Hoy decide seguir solamente al Señor Jesús. En este mes de la libertad, en donde recordamos, ¿verdad?, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, podamos decirle: Señor, permíteme vivir en esta verdadera libertad y no que vuelva yo atrás. Dice San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad absoluta. Su palabra es la verdad absoluta. Permanece en ella, porque si tú permaneces en la palabra de Dios, entonces tendrás la vida eterna. Hoy yo te invito para que le pidas a Dios que te ayude a vivir como Él quiere, agradándole todos los días y llevando abundante fruto para la gloria de Él. Oremos en este día. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Nos permites, amado Dios, el poder escudriñar tu palabra que nos dice que no volvamos al yugo de esclavitud, Señor. Que todos aquellos que hemos sido hechos libres por tu sangre preciosa derramada en la cruz, tenemos que permanecer firmes hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente, Señor, a veces podemos decir que somos débiles, que caemos fácilmente en el pecado. Pero tú nos has dado armas para luchar, Señor, para vencer. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos conduzca y que, Señor, Él nos enseñe a caminar, pero que también nosotros querramos hacerlo, Señor. Gracias te doy. Te ruego bendigas cada familia, cada hogar. Bendice, Señor, a nuestros familiares, a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia. Padre eterno, te lo ruego, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito a que podamos dar lectura al Salmo número 23 para la gloria de nuestro Dios. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.